Bueno, ahora sí, bienvenidos al debate sobre la película Hasta el último hombre, en la que hay dos partes, en las que estamos Finfan y yo, que pensamos que la película es mediocre, o en el caso de Finfan mala, y bueno, Dex y Nat piensan que es decente o buena. Así que vamos a escuchar los puntos de cada uno. Primero, una opinión general de qué piensa cada uno, y de paso se presenta. A ver, empieza Dex. Bueno, primero como presentación, ayer hablando con la gente, dijo que el resultado de este debate será el mismo que el partido de Perú-Colombia. Ah, Y el partido terminó un 3-0 ganando Colombia, así que ya veremos. Nat, Sí, bueno, pues, ¿qué se puede decir? Vengo a apoyar a mi amigo, que pobrecito lo están atacando entre todos y un buen amigo nunca se desprecia, ¿no ves? Así que eso. que cabrón se sintió más como un ataque que como defensa, ok. No sé ni idea. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Bueno, Tomados. bueno, Nada. digo sí. mi opinión o te presentas primero. Sí, No, a ok. ver, digan su opinión ambos, general. No, No, espera, 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 no. espera, que se presente Finfan. Sí, yo soy fan, vengo a ayudar a gente y también porque odio la película y bueno, tenía ganas de debatir a ver qué tienen para defender, a ver si logran convencerme de que la película no es más que mala. Bueno, a ver, Dex, da tu opinión general de la película, por favor. Bueno, mi opinión general de la película es que, ya dije, es una película decente, sí. Yo incluso podría decir que sería muy buena si hubieran adaptado toda la historia real, ¿sí? Lo que sucede posguerra al tipo que adaptan, que es Desmond II, ¿sí? Si hubieran adaptado toda la historia real de Desmond II sería muy buena, pero con lo que adaptan, con las hazañas del tipo que fue salvar 75 soldados en la guerra, y como lo muestran, incluso en el final, ¿sí? Con ese final, ahí está mirando al cielo, digo que en sí está decente, ¿sí? Maneja pues el personaje decentemente, adapta lo que tiene que adaptar, tiene los valores de esta persona bien agarrados y además la dirige Mel Gibson, un capo. Nat, tu postura. Sí, o sea, yo estoy bastante del lado de Dex. O sea, creo que la película está bien. O sea, no es la gran cosa tampoco. O sea, recordarán un poco a Invencible, supongo. Esto de que no es tan buena ni tan mala, pero me parece bastante que da un muy buen mensaje, tirando por el lado todo esto del héroe nacional y bastante inspirador y todo esto, además del mensaje. Me parece bastante bien. Bueno, en mi caso, pues la película, como ya expresé, no me gusta porque la siento, en primera, muy sermonera. Segundo, tiene dos partes y una es, se tira mucho por el romance y también le pinta al protagonista como muy, digamos, moralmente superior, cuando yo creo que está siendo un problema por algo que no debería. No, luego voy a explicarme más con ello. Y la segunda parte es básicamente acción y sin mucho más, ¿no? Está rescatando los personajes y ya. Punto. Entonces, no creo que sea una película muy sustancial, ¿no? Finfan, ¿qué opinas de la película? Mira, a mí el problema de la película es que la película empieza de una forma bastante interesante, podríamos decir, pero de repente y rápidamente se plantea hasta un romance. El romance no está bien manejado desde un principio en la película. La historia de repente fuerza las situaciones para hacer ver al protagonista superior o moralmente superior a los demás. Y después, el primer tercio o la primera mitad, podríamos decir que es mediocre, o sea, no está tan mal. Pero para mí, desde la segunda mitad para adelante, la película directamente no tiene un punto. O sea, repite, alarga demasiado las escenas. No son escenas que vos decís que interesantes o que te aporten algo nuevo. Si viste una película de guerra, son escenas iguales. Eh, Desperdicia a los personajes y ni siquiera logra concluir muchos arcos. Muchos arcos que abre y ni siquiera los cierra. Ok. Bueno, ¿quién quiere contestar? Bueno, Empezamos ya a contestar, ¿y eso? ¿yo contesto primero o tú sigues a gente? No. Yo quería empezar hablando, o sea, ¿qué piensa cada uno del hecho de que, bueno, Desmond
de la posición de Desmond, ¿no? Del protagonista acerca de no usar armas. Pues yo el digo, yo no estoy de acuerdo con la posición en sí, sí, qué punto ese morir está, pero en sí mismo, su pacifismo, el pacifismo de Desmond es entre lo que respectaría a muchos otros tipos de pacifismos, el que mejor puedes ver. O sea, podrías ver, no sé, un pacifismo a lo hippie, que se queda en la calle, a lo máximo protesta y ya. ¿Sí? Ahora, compara su pacifismo al de Desmond, justamente va a la guerra, ayuda a su manera, aún siguiendo sus códigos morales, y pues al final, como de cierta forma, da su grano de arena. ¿Sí? Sigue. Mira, lo que yo pienso es que no, o sea, Desmond me parece alguien resaltable en el hecho de que pues sí ayuda, ¿no? O sea, en primera creo que ahí tiene mucha suerte el protagonista. Y yo sé que me vas a decir que es basado en hechos reales, pero sigue siendo Plot Armor para mí. Es basado. Y bueno, sobre la posición esta de no usar armas, pues estás en el ejército, ¿no? Y al final, pues lo único que querían era que practique con el fusil, o sea, pudimos habernos ahorrado un montón de problemas y toda esa discusión de él perdiéndose la boda y todo yendo a la corte marcial, o no sé cómo se llama, se pudo haber ahorrado, o sea, simplemente por el hecho de que agarró un arma y ya, en el ejército. Me parece haber hecho un problema por una tontería, la verdad. ¿Habló? ¿Alguien más quiere hablar? Sí, vos, Bueno, podría decir que sí, lo que más le podría recalcar a eso es que no practicó con el fusil, ¿de acuerdo? Pero es como parte de su idea, sí, son parte de sus creencias, ¿de acuerdo? Porque tiene sus razones, o sea, él, la primera vez que cargó un arma fue para apuntarle a su padre, ¿de acuerdo? Y entonces, tipo, es como todo un bagaje que además sí lo habrá dicho, está también en su hecho histórico, que la única vez que cargó un fusil fue justamente para curarse, pero es como todo parte de la idea de no matar simplemente, ¿sí? Aún así, practicar con un fusil para que después no lo uses es como, entonces, ¿para qué? ¿Entiendes? En todo caso, el que estaría incorrecto ahí es el ejército de que en sí le habían dado el permiso, ¿de acuerdo? Pero en sí no está incumpliendo una guerra del ejército porque en sí le habían dado el permiso, el psicólogo le había dado el permiso, pero fue más abstinencia de los generales, ¿sí? No está en sí incumpliendo la parte del ejército del fusil porque es más como capricho de los generales de echarle. Bueno, y yo creo que hasta cierto punto tenían un punto los generales porque, vaya, si es que tienes a un elemento que no está cumpliendo órdenes, es como que puede incitar a otros a hacer lo mismo. Y aparte, ¿Mm? pues, pudo haber simplemente, también es un capricho del protagonista, el simplemente no practicar con el fusil, o sea, incluso si no lo usaba después, pues es una orden, ¿no? Es una orden y al menos en el ejército yo veo eso como algo, un valor muy importante de mantener. Pero, a ver, sí, ok, las reglas, sí, pero en sí, ¿cómo te decías? ¿Incitar qué? Los generales no tenían. Si es que toleran, o sea, que alguien por alguna idea, Sí, sí. sea por religión o lo que sea, no vaya en contra de las órdenes, creo que puede incitar o puede incitar a que otros hagan lo mismo ¿Mm? o puede restarle autoridad a los generales, ¿no? A ver, pero es que en sí, Desmond cumplía todo. O sea, todas las órdenes tampoco era como, uff, no hacía de que los demás no disparen, ¿no? Es como más su propio ideal, pero además solo hacía la parte del fusil, nada más lo del fusil. De resto cumplía todas las órdenes, todos los entrenamientos, incluso tú puedes ver cómo se esforzaba por ser el primero en cuando hacían esta carrera, de acuerdo a esta carrera de obstáculos, él intentaba ser el primero, ¿sí?
tipo la única orden que no cumplía era la parte del fusil en sí. Sí, pero es que, mira, si el protagonista no tuviera tanta suerte, o sea, Ujú. en la guerra, mira, hubiera sido muy interesante que en la película, ¿no? Nos muestren Ujú. una escena donde toda su idea fuera confrontada, en el sentido, ya en la parte práctica, ¿no? En la guerra, teniendo que usar de verdad un fusil para matar, o sea, lo utilizó, me acuerdo, para ayudar, creo, a un general, ¿no? Pero para Sí, sí. tal vez un momento en el que él tenga que usarlo para matar a alguien, o para apuntarle siquiera, hubiera sido, pues, es que no hay, creo, una Bueno, si conversación hablamos de así. apuntarle en sí, él apuntó con una pistola a su padre, ¿sí? Sí, pero eso fue antes, ¿no? Eso fue lo que le generó el trauma, o el trauma, por así decirlo. Sí, sí. No, entonces me hubiera gustado ver al protagonista pues teniendo un choque de ideas, al menos cuestionándose el hecho de que tal vez está en lo incorrecto. Incluso Pues si se hubiera digamos, mantenido en su posición, ver al protagonista pues dudar acerca de toda su idea que la tenía bien fija, ¿no? Se siente pues un capricho porque por ninguna parte le ibas a hacer entender que al menos dudar de su idea. bueno, en sí se le confronta, sí, en un punto donde llega la desesperación, ¿recuerdas en la cárcel cuando empieza a golpear la pared? Ahí es cuando ya es como su confrontación, ¿entendés? Sí, a lo que me refiero es que ver a otro personaje o Sí, verlo en sí, una situación en la que de verdad, o sea, tenga que ser, ¿no? Porque en la cárcel es como que, bueno, tiene cólera y golpea la pared, ¿no? sí, sí. Bueno, Bueno, ¿alguien más quiere tal vez aportar algo en esta parte? No, de hecho me parece bien, o sea, si mm, bien es cierto que pudo haber faltado alguna especie de conflicto de trabajo, es cierto que por lo general la intención de la película era mostrar, parece que parte de la intención de la película es mostrar al espectador que se puede aportar a tu país, a tu ejército, de una forma distinta, no solo en la tradicional. O sea, para mí el objetivo de la película es mostrar otro punto de vista, además del tradicional de ir a matar a otra persona. No le veo tanto el drama de no meter un conflicto psicológico sobre eso. Si bien hubiera estado mejor, lo reconozco, pero no me parece tanto un fallo. by the way, gente, en la parte donde tú dices lo de moralmente superior estoy, es bastante desacuerdo, pues, tipo, ¿cómo decirlo? Alguien moralmente superior es alguien como que, mm, mira, alguien moralmente superior no es alguien que tenga los, tipo, ideales bien fijos, sino alguien, tipo, que como abiertamente expresa justamente de que su moral es superior, de que él tiene razón y que los demás deberían seguir su moral. Pero justamente Desmond se entiende, sí, incluso tiene un diálogo donde dice de que son sus ideales, sus propios ideales, ¿de acuerdo? Pero no intenta hacer, ¿cómo decirlo?, algún tipo de propaganda subvertiva a los demás, no, no, justamente eh, él se puede decir de que tampoco es como muy pacifista, ¿de acuerdo? Porque, tipo, primero él reveló las ubicaciones de las catacumbas que después se incendiaron. ¿Recuerdas las catacumbas de los japoneses? Bueno, incendió, tipo, reveló la ubicación de las catacumbas. Ahí, tipo, están atacando a un soldado y él saltó encima del soldado, lo sujetó para que el otro soldado agarrara un rifle y le diese. Y después él justamente reza por los soldados para que les vaya bien en el combate y ganen la batalla. Entonces en sí, entonces en sí no tiene un punto de vista moral como superior, ya que no reclama a los demás de que cambien su moral. Él simplemente tiene su propia moral y su propia forma de aportar. A lo Eh, máximo podríamos decir de que el punto de su moral es que los que pacifistas que tengan su misma moral se enlisten en el ejército y aporten a su manera, no que la gente cambie su moral para que deje de pues usar el rifle. Entiendo tu punto, porque yo considero que Desmond, pues, es una buena persona, ¿no?
Mi punto va más por el lado de la película en sí, no tanto por el protagonista, sino que la película te lo pinta como, pues, que el tipo tiene razón, o sea, tiene razón porque, y la película fuerza situaciones para que nunca vea su idea confrontada, o sea, realmente, o sea, porque en la guerra yo creo que o sea, debió haber habido un momento en el que de verdad debería haber usado el arma. Y por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es más que nada Sí, eso. es verdad. Lo pone como muy mesiánico al protagonista. Sí, bueno, sé que es cristiana y también sé que, a diferencia de otras películas cristianas, no es tan sermonera. Y por eso es que no me parece una, una propaganda tan descarada como otras series o películas que yo he visto de religión. Pero sigue siendo muy, no sé, muy sermonera, al menos de manera indirecta. Pues que tampoco es tipo sermonera a lo cristiano, sino más a los ideales, porque realmente Dios no está tan metido en la ecuación. ¿De acuerdo? Aunque Juan dice que hay un simbolismo en una escena, el tema de Dios tampoco está tan metido en la situación y tú a lo máximo que dicen que él hizo un milagro, ¿de acuerdo? Él hizo un milagro o, o que vio o que vio la pared donde estaba el quinto mandamiento, pero realmente no está tan metido en la ecuación las cuestiones religiosas en sí, nada más de su ideal. Y entonces, a diferencia de, digamos, otras películas, no sé, Dios no está muerto, justamente La Rosa de Guadalupe, ¿de acuerdo? No va tanto de un milagro, sino de sus propias, ¿cómo decirlo? Sus propias decisiones, él arriesgándose y él haciendo, eh, él tomando la primera, ¿cómo decirlo? Él tomando la acción, ¿sí? No que Dios tome la acción, diga, como no sé, el príncipe de Egipto, donde literalmente Dios le da poderes al tipo, pero en esto no, es nada más sus ideales, él tomando la primera acción y no recibe una ayuda divina, nada más, a lo máximo suerte. Eh, Mira, sobre los símbolos religiosos, es verdad que no se meten, o sea, hay muchas cosas que tú las podrías quitar y no afectaría mucho la película. Por ejemplo, porque eso de ver el quinto mandamiento, uh-huh. yo creo que su trauma vino más por el hecho de cuando casi dispara a su padre. Entonces, eso de ver el quinto mandamiento o otras escenas, sí, fácilmente pudieron haber sido quitadas, ¿no? Es como que están como simbolismos que están de más y no sé, o sea, pudieron haber sido borradas y la película Tampoco seguiría es en siendo la sí un misma. simbolismo, nada más es tipo, da el quinto mandamiento, no matarás, y está. Un simbolismo, yo veo más un simbolismo como algo que no esté dentro, ¿entiendes? Es algo que no ven los personajes en sí, sino que ve el espectador. Bueno, sí, nada más para decir que en sí no es un simbolismo, es algo más directo. Bueno, ¿alguno más quiere aportar algo? Uh-huh. Mira, para mí la película desde un principio tiene para mí nunca me convenció una cosa que a mí no me gusta del protagonista, es que al principio de la película la razón del protagonista de no matar, como lo plantea la película, es que le pegó un pedazo de hermano y casi lo mata, y ve el quinto mandamiento y recuerda que está pecando y de ahí Bueno, después te meten el flashback, pero ese flashback fue después, la película te plantea desde un inicio que ese había sido su origen o su convicción vino desde ahí. De ahí ya planteamos mal. bueno, Después la película pero corrige su error, porque el error sigue estando, lo corrige, introduciendo al padre, que me sigue pareciendo no un super origen, me sigue pareciendo bastante mejor, que podría haber sido manejado de otra forma, podría haberse expandido más en la relación del padre, fue muy rápido y fue a los pedos, o sea, vio a la madre, apuntó al padre y ya está, ahí descubrió que no quería usar un arma más y apuntar más. Pudo haber sido llevado ok, mucho mejor, se pudo haber planteado qué lo ok, llevó por bueno, favor. a esta situación. Por ejemplo, la madre.
Sí, espera un el momento padre. que creo que estás tirando muchos datos y me gustaría responder a un punto. Esto que mencionás de que, bueno, de que supuestamente le dan un supuesto origen al trauma de Desmond y después pasan a mostrarte otro y que supuestamente es una reescritura barra corrección de un error de una película, primero, eso me parece bastante, no me parece bastante correcto decir eso porque en cualquier serie o cualquier tipo de cosas podemos ver que un personaje tiene ciertas facetas y después avanzando la historia se puede mismamente demostrar que esas facetas son más profundas y eso se ha demostrado en un millón de series y ese tipo de cosas. No me parece exactamente un error o una reescritura de guión o algo así, simplemente es una forma de desarrollar más el tema. No, porque en sí no aporta nada. La película simplemente, ¿Cómo esa que no escena aporta pudo no nada? haberla puesta, escuchá, esa escena pudo no haberla puesta y nos pudo haber introducido el flashback del padre y usar ese tiempo de esa escena para explicarnos la relación de la madre, cómo lo maltrataba, cómo el padre tomaba y explicarnos un poco más y ahí darnos un origen en vez de darnos una escena que en sí termina teniendo más sentido con de la otra forma. Pero La la escena en sí escena, esa escena dura, ¿cuánto dura? ¿10 segundos? ¿20 segundos? No dura nada, es súper corta. Un minuto como no dura mucho. más. Dura Parece más. que pasa enseguida, o sea, Pues, digo, sí, no, las dos escenas sí son necesarias porque en sí agregan más peso. Ok, le apuntó si solo hubieran puesto una vez, le apuntó una vez al padre, es como, pero si te ponen que él casi mata a su hermano y después casi mata a su padre, es como, justamente casi estuvo a punto de matar a como dos familiares, ¿sí? Su hermano y su padre, y justamente eso le agrega más peso a sus razones, más que si hubiese hecho una cosa o si hubiese hecho solo una cosa. No, porque en la primera escena fue más un accidente. Fue más un accidente. La del padre tiene sentido porque él tuvo intención. La escena del hermano, yo no creo que haya aportado porque fue un accidente en sí que ocurrió. bueno, gente, ¿vos Pero opinas tipo, lo mismo? accidente o no, ascenato es asesinato. Es No, a tipo, ver, Exacto. si vos estás jugando con tu hermano y lo lastimaste sin querer, no habiendo querido, es como que es una cosa de niños. A la larga vos te olvidás. No creo que eso te genere un trauma. Lo del padre No sí. creo que Lo del puedas padre tiene olvidar sentido. que una mataste a tu cosa es hermano. tipo golpearle, una cosa es tipo golpearle y sacar el aire a tu hermano. Otra cosa es tipo golpearle con una piedra en toda la cena a tu hermano. Casi Pero matarlo. cuando son niños, pues puedes mandar cagadas. Yo me he mandado cagadas. O sea, tiene Pero sentido. eso Pero es un tipo susto de muerte. no, pero Eso tipo es los un niños no susto de sé, muerte. pero tipo una cosa es justamente que los niños se manden una cagada, no sé, hacerlo llorar. Otra cosa es tipo noquearlo de un golpe. Pero hay un montón de casos hay de niños que no quedan a los Espera, hermanos o espera, cosas así. agente, ¿vos estás de acuerdo con este punto? Ah, mira, yo estoy de acuerdo con Finfan, Ok. porque el inicio, o sea, al inicio, no es tanto el hecho de que golpee a su hermano, sino la película te pinta como que todo este trauma de que no quiere agarrar armas es por esa visión que tiene del quinto mandamiento. Ujú. Pero, como dice, yo creo que más fuerte es el peso de supuestamente casi matar al padre. Y creo que eso debe haber sido al inicio, porque, o sea, no solo creo que pudo haber sido mucho mejor manejado, porque fue una escena algo rápida, sino también pudo, pues, justificarlo desde un inicio. No había mucha necesidad ya después que lo pongan casi al final. Cuando tranquilamente, primero te pinta como que La es verdad, te pinta como que es por la religión, ¿no? Que es porque ha visto el quinto mandamiento y buena parte de la película es por eso. Y luego es más que nada por el trauma con el padre, porque, o sea, como dice Finfan, es algo de mucho más peso, porque el otro fue una chiquillada que sí, pudo haber acabado en tragedia como, no sé, cualquiera pudo de casualidad haber, jugando, pudo haber ocurrido algún accidente, o sea, no fue su intención. O sea, hasta cierto punto sí eh, es
algo superpuesto. Dime, Cedex. Realmente no ponen esas pues al final. Bueno, tampoco tipo, no sé, 1 hora 30, no, lo ponen a los 30 minutos de la película cuando está en Lo el del campo de padre. entrenamiento. Ahí lo ponen y ponen 2 veces la escena. 2 veces, tipo ahí 30 minutos y ahí a la 1:10 por ahí. Lo ponen por segunda vez la escena. Tipo, toda cuestión recalcan bastante esa escena. Y no simplemente ni siquiera la mitad, ya desde bastante iniciada la película. Si fuese una serie, sería en el capítulo 2 que hubiesen puesto esa escena. Bueno, de todas maneras pienso que lo del el hermano está como que de más, ¿no? Y lo del papá es algo mucho de mayor peso. Esto me parece algo que se puede contar como una escala, o sea, es algo que es, otra vez, el argumento mismamente que he dicho, que una serie puede trabajar eso, por ejemplo, no sé, podemos hablar de, ejemplo, Jake el perro. Jake el perro en Hora de Aventura también te lo ponen como una especie de perro jovial. Eventualmente la serie va tratando que además de ser jovial es un perro irresponsable, o sea, que tiene familia y todo, y esa actitud jovial lo hace irresponsable. O sea, es algo que se va presentando y se va trabajando con el tiempo. O sea, no me parece exactamente un error por parte de la película, en el cual eran primero mostrarnos una visión del trauma de Desmond y después desarrollarlo. By the way, ya llevamos espera, ya llevamos como 15 minutos en este tema, ya deberíamos ir cambiando a otro, ¿de acuerdo? Pero por favor decirlo después de que termine de hablar. Sí, bueno. Bueno, estoy en contra de 3 personas al mismo tiempo, ¿pueden entender? Me siento como caos. Ya vamos en círculos, gente. Sí, Bueno, vale. ¿Quieren tirar otro argumento? ¿Quieres decir algo vos? Sí, seguí. No, pero ya estoy, o sea, ya he dicho, se puede decir que sí, es eso. Las 2 escenas me parecen muy bien, tanto como una presentación y un desarrollo de un tramo. Capaz es cierto que se pudo haber puesto en alguno que otro momento antes o después. Pero otra vez, yo no he dicho que la película sea excelente, que tiene sus fallas, así que es mejor que esté a que no esté. En eso quiero cerrar mi punto. Bueno, ahora sí. Pasemos a otro tema. Vale, quiero hablar de un problema grande que yo tengo con la película, que es como que antes de la mitad de la película, ¿no? Es como que la película se divide en 2 partes. La parte toda esta del romance y de que se niega a usar armas, y la segunda parte que es pura guerra. Entonces, yo siento que esta primera parte es la única que toca temas, y todo el resto de la película es una pérdida de tiempo. O sea, es ver morir gente, y hasta el final que salva gente, pero no hay un tema realmente a tratar. Y fácilmente pudo haber sido muy resumido, o pudo haber estado tratando algunos temas. Porque no sé qué piensan ustedes de esta segunda parte, la verdad. No, pues Bueno, yo digo que es como... yo. Yo, ya no me diste hablar desde el inicio. Ok, perdón, Beck, seguí, dale. Bueno, mire, confrontando a mi compañero, gente. Bueno, yo digo que justamente es de mi parte, pues es mi mejor parte de la película, porque justamente la primera mitad es la presentación, ¿sí?, de sus ideales, sus temas, y la segunda parte es cómo lo desarrolla, cómo primero se gana el respeto de todos los soldados, cómo se gana el respeto de ese soldado en específico, ¿sí?, que pues le había pateado como a la mitad de la película, y cómo tipo lleva, ¿cómo decirlo? Sí, hace la salvación de los 70 soldados diciendo, Dios, salva otro más. Entonces, sí, la primera parte de la película sería justamente la presentación, ¿sí? Y podríamos decir que la siguiente parte es la catarsis, la catarsis serían los últimos 10 minutos, ¿sí? Y el desarrollo, ¿sí?, sería la siguiente mitad. ¿Me entiendes? Mira, ¿Puedo, no solo... ¿puedo decir yo? Sí, habla. Bueno, más que nada por mi punto de vista es que me parece que no tengo tantos problemas con la segunda parte de la película. También concuerdo con Dex que me parece lo mejor de la película. Es que también este hecho de que la primera parte es palabrería.
O sea, el tipo dice, sí, yo quiero participar de la guerra sin usar armas, yo quiero hacer esto sin esto, así como yo puedo entender de tu parte que digas que el tipo estaba muy orgulloso, muy diva y todo esto, pero la segunda parte es donde él demuestra que sí, en efecto, puede hacer todo lo que él estuvo alardeando que podía hacer, por lo que él estuvo quejándose. O sea, la segunda parte es tan bélica, es tan de guerra, tan simple, pero tiene un punto. O sea, es la necesidad de demostrar que esta situación es horrible y el tipo con todo esto, con todo esto, ha demostrado todo lo que en la realidad que podía hacer. Mira, yo te diría que sí sería moralmente superior el tipo si no hubiese mostrado la parte de guerra, si no hubiese mostrado cómo él ayudó a su manera, cómo pudo, si no lo hubiese mostrado o a los 10 minutos, sí diría que es muy rápido, sí, tal. Eh, y pues si él no hubiese mostrado la parte de guerra donde él salva gente, sí diría, pues nada más habla y no hace nada, ¿entiendes? Pero es que él habla y hace algo, ¿entiendes? Mira, la mayor parte del tiempo no hay muchas interacciones y siento Ujú. que las partes donde hay interacciones, el resto del cast es bastante vacío como para que yo sienta algo por ellos. O sea, incluso si se disculpa o se pone mejor en mejores términos con el otro chico, pues no sé, o sea, el resto de personajes es muy básico, entonces no siento que esos otros personajes hayan tenido un punto de vista muy fuerte. Algunos, en la primera parte, ¿no? Sí muestran algo de un punto de vista diferente, como el general y todo esto. Todo esto en la segunda parte se pierde completamente. Entonces, y aparte esas escenas son muy cortas. La mayor parte del tiempo es ver a gente morir, dispararse y todo eso. No solo salva gente ya muy avanzada la película, sino también está el hecho de que, pues, mira, para mí el tipo agarra pues un plot armor increíble, por más que esté basado en hechos reales y todo lo que quieras. Salva de, o sea, está en escenarios bastante adversos y se sale con la suya. O sea, sí, no es algo genial que salve gente, pero era pues muy difícil la situación. No creo que haya sido exactamente como te lo pone la película. Bueno, hablando de eso, sí, no fue exactamente como te lo pone en la película que no dice nada tuyo. Bueno, eh, que de hecho, entonces en esas sí se debería hablar más a Mel Gibson porque es que Mel Gibson cortó Sí, sí cosas de sé la eso. historia real Sí que las cortó que para que eran no parezca tan incluso más irreal. what the fuck, sí, para que el espectador que no supiese la historia del tipo dijese, "Oh, bueno, esto sí pudo pasar, sí, porque hay cosas de la historia real que uno se queda como, de por sí, no mencionaron que los japoneses tenían en la mira a los monstruos de guerra, Sí lo mencionan en la película. ¿sí? Bueno, Sí, no eh, recuerdo. casi al inicio de la parte de la guerra. Pero de Mm, todas maneras, no, bueno, mencionan, lo mencionan o no, es mencionan de que parte, son es unas algo. bestias, que son unos demonios, pero no mencionan de que tienen en la mira a los monstruos de guerra. También está de que de que la historia real tiene una anécdota donde había un francotirador que está disparando, sí, es ese francotirador que le rozó. Ah, Sí, no se pudo se le trabó el sí, arma. ajá, sí, se le trabó el gatillo, por eso no siguió disparando. Y ese tipo de cosas me hizo, digo, nada, pues lo corto, tal, y eso. Aunque yo hubiese dicho, pues si hubiesen adaptado toda la historia, pues perfectamente podrían haberse quedado con esas partes. El resto de la historia es bien triste, pero, pero justamente pues debería lavarme que eso por eso, por sí, quitar justamente varias conveniencias que tenía la historia real. Pero bueno, quedándonos con la película, pues los disparos, no sé si como te diste un bajo estampida, me diste que decía un bajo estampida que fue como Bueno, exacto, obviamente, ¿no? No se ve como Trigun, un, pero un, el un punto es que segundo, no, sobrevive un, bastante. un segundo y tal, pero el resto es él tomando un refugio o él tomando una roca, no es tipo un Matrix, no es tomando bloqueos ocultándose, ya.
Es que otra vez, en la guerra, como Jackson dice, no es como que iba gente muy especializada también, si es que vamos a seguir tirando temas históricos correctamente, o sea, ¿sabes? Sí, sigue hablando. Sí, esto de que no había gente muy especializada, que hasta había un punto en el que incluso enviaban mujeres por falta de capital humano, o sea, es como que el mismo Desmond, o sea, todo el pelotón de Desmond no pasa cuánto, un par de meses en, perdón, en el campamento de entrenamiento, o sea, es como que se puede entender que la gente que iba a la guerra no tuviera la mejor de las punterías de todos. Creo que hay una estadística que solo el 1% de las balas dan o algo así, ¿no? Sí, solo como el 1% de las balas daban. Había, sí, lo típico, mucho humo, tal, los soldados temblaban las manos porque en cualquier momento les valían la cabeza y a lo máximo nada más disparaban porque el general les decía disparen. Bueno, yo hablo más que nada del punto de vista desde que los japoneses no le podían dar a un hombre que estaba ahí en Ajá. medio de todo. Y es curioso porque, ¿no? La película sí te los presenta a los japoneses como tipos bastante, pues como animales, ¿no? Sí. Aunque no tengo ningún problema con eso, la verdad. No tengo, yo nunca, desde la primera vez que me vi la película, que fue hace unos 5 años, yo nunca los miré como, uy, qué estúpido, no, yo los miraba como, los japoneses dominaron, les estaban domando, eran unas bestias en batalla, qué cool los japoneses, yo los miraba así, no sé. Igual, como muestra, de hecho me parece bastante bien, o sea, dicen que son una bestia y demuestra que son unas bestias, o sea, van y te acuchillan, se van de kamikaze, te abrazan con una granada, como capaz no sean buenos disparando, pero te demuestran que son efectivos matando y matándose. Yo lo veo en el hecho de que, o sea, si tú estás en una guerra, ¿no? Si estás del punto de vista de los estadounidenses o de donde sea, me parece obvio que, pues, demonices o trates de deshumanizar al bando rival, al menos de manera hablada, porque en verdad no era un tema, entonces no se me hace tanto problema eso. Pero bueno, Finfan, ¿tienes algo que decir sobre eso? Sí sé que le hizo su. Sí, lo que tengo que decir es que para mí la escena duró demasiado. Estoy de acuerdo con la gente y eso es uno de los mayores problemas. No es en tanto la escena, lo que la escena te quiere transmitir, si uno se lo pone a pensar, está bien. Lo que pasa es que la escena y esa parte tomó demasiado tiempo. Esa parte tomó, ponerle 1 hora de la película. 1 hora de la película es en la que no se está tratando temas y en la que se trata recién al final, en la que pudo haber sido todo con todo mucho más rápido y recordar muchas escenas. Es ver soldados pateando granadas, devolviendo, ver soldados haciendo maniobras súper explícitas de guerra, ver cosas que no te están aportando nada, porque ni siquiera las escenas, esas que están agregadas, te aportan algo distinto, no te aportan una visión distinta de los japoneses, aunque no tenía que hacerlo, pero te podría haberlo hecho en vez de darnos unas escenas mediocres, nos pudo haber En dado Platoon lo hacen, por escenas. ejemplo. Por ejemplo, en Platoon lo hacen, pero entonces para mí lo que es toda esa parte tendría que haberse recortado y nos pudo haber contado lo mismo nos pudo haber cortado, contándonos mucho menos de lo que nos contó. Parece muy Nick Pickton eso. Bueno, la verdad, en Platoon, por fuera de los granjeros, y el resto de los soldados sí actúan muy parecido a los japoneses de esta película. Gritones, iban a lo loco, un tipo entra en las bases con una granada a lo kamikaze. Por cierto, toda esta parte, ¿no? Para concluir mi punto. O sea, toda la segunda parte, que es la conclusión nada más, que debería ser la conclusión, dura 2/3 de la película. O sea, es 1 hora y media prácticamente, o 1 hora y 20. La conclusión dura más de la mitad de la película, por así decirlo. A ver, yo conté bastante los tiempos. A ver, 15 minutos son a la relación, después está la parte de entrenamiento y ahí a la mitad de la película, sí, no es 1 hora y 30, 1 hora, en la parte de la guerra, ¿de acuerdo? Y entonces hay 15 minutos de continua batalla y de resto unos, digamos, 30 minutos de él salvando gente. Justamente la parte de yo digo, si hiciera muy rápido la parte de la guerra y él salvando gente, sentía como nada, ¿sí? Tienen que mostrar el esfuerzo de él intentando salvar soldado por soldado para que te sientas un poco identificado con la situación, valores lo que él hace, porque si te lo muestran en 10 minutos, la parte de él salvando gente, vos no valorás como las acciones, se pasarían como cualquier cosa.
¿entiendes? Sí, también es para es también una forma de introducir al espectador a esta escena. Es acostumbrarlo a esto y estar en ese escenario y después ver todo este tipo de cosas me parece bastante bien. O sea, el tiempo no me parece malo y de hecho esa es de esa parte, pero estoy seguro que cualquiera que vea la película le va a parecer la parte más entretenida y más enganchante de todo. Justamente, tipo, lo conversaste con Platoon, tipo, comparámoslo con una escena de Platón, tipo, duró 20, 30 minutos la de soldados quemando un pueblo de vietnamitas, ¿no? Entonces, tipo, si ese pueblo se lo hubieran quemado en 5 minutos, no hubiese mostrado a los soldados matando a persona por persona, tipo, no hubiese sentido tanto desagrado por los soldados y la escena, ¿sí? Y entonces este es el caso contrario, ¿sí? No hubiese sentido como tanta simpatía o tipo valorado tanto el esfuerzo si él salvaba a los soldados en 5 minutos, ¿sí? Justamente por eso es mi parte favorita de la escena, por el tipo de la película, porque es el desarrollo, si podríamos decir, si es confrontación de sus ideales, porque ahí es cuando él prueba, ¿sí? De que él puede hacer sus cosas y no queda en pura palabrería. Cuando menciono confrontación, yo me refiero más a que él dude Sí, algo sí, 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 sobre que su idea sí, sí, esté entiendo, errada. entiendo. Nada, bueno, Eh, entonces desarrollo o resultados, bueno, se entiende el no, punto. por ejemplo, y la primera parte también creo que tiene sus errores, ¿no? Toda esta Ajá. parte del romance me da risa porque te la ponen muy idealizado. O sea, mira, o sea, en general me parece que la película es muy vacía. La primera parte es de romance y me parece un romance muy idealizado y que está de más. O sea, sí, al final la enfermera realmente no hizo mucho más. Es bonito y todo, pero dura mucho. La siguiente parte es de él dudando, no acatando una orden de el rifle, ¿no? La orden del rifle, que como dije me parece un capricho, porque pudo haberlo hecho y la película pudo haber seguido igual. Sin el hecho de que se pierda la boda, sin el hecho de que lo manden a esta corte y pudo haber ido igualmente a la guerra. Entonces, más pérdida de tiempo. Y la segunda parte con la guerra es ya, como ya dije, me parece muy alargada. Entonces, en general, la película me parece muy vacía. Y La parte sumada de al hecho de que este, los personajes secundarios tampoco son la gran cosa, por no decir que son planos completamente, no sé, la película es muy vacía. Y, y mira, si bien la película pudo haber durado toda esta parte de la guerra, pudo haber durado bastante, pero si es que hubiera estado también mostrando la visión de otros personajes, algún otro conflicto, o metiendo algo más de sustancia, y pudo haber sido mucho mejor. a ver, en la parte de esta de agarrar el rifle, el estilo del rifle tampoco dura tanto, 10 minutos por ahí ponerle, pero ya la mayoría de eso ya es más en la parte de Sí, matar, no matar, sus conflictos con sus compañeros, ¿sí? Tipo de que lo odian por ello, ¿sí? Para que, y justamente funcione, para que después él, a base de sus acciones, de curarles, justamente de salvar la vida de ellos, les gane el respeto, ¿entiendes? sí, bueno, hay una escena, ¿no? Donde él está con un compañero y con un compañero que en los entrenamientos como que no se llevaban Sí, bien y en la guerra sí. Esa es la única escena, por así decirlo, en la que yo veo algo de sustancia, ¿no? Hay como que un cambio respecto al anterior. De resto, no. O sea, de resto no. Esa no, escena, esa escena en particular sí te la paso. Sí. te voy a decir también la parte está de general, sí, por el final, ¿recuerdas? El segundo general, ay, no recuerdo cuál era el actor, pero bueno, el segundo general, que él hablando con él, diciendo, sorprendiste, diciendo que realizó un milagro, después dice la parte que rece por los soldados, por ejemplo. Todo eso también me parece sustancioso. Sí, bueno, te lo pone de manera muy mesiánica, ¿no? No Al diría personaje. mesiánica, ya que tipo, ok, sí, dice que hizo un milagro, pero bueno, salvarse 75 soldados X. Pero ya de resto es tipo, eso, mm,
en más que mesiánico es agradecimientos por el héroe de guerra. Y tipo, si tú eres un soldado en la guerra, en cualquier momento puedes morir, entonces tipo, lo máximo que querés es que el tipo que es cristiano y salvó un montón de soldados rece por ti, ¿no? Por cierto, Alex, ¿qué opinas de esa escena final, ¿no? De un japonés haciéndose suicidándose. Ujú. Es un seppuku. Es un seppuku. ¿Ah? A ver, los japoneses en la guerra No, por tenían... ponerlo que es como un simbolismo también, ¿no? O sea, No, no es un simbolismo. A ver, los japoneses en la guerra tenían bien arraigado el código samurái, ¿recuerdas? Entonces, por sí, sí lo ejemplo, sé. cuando perdían una pelea o cuando perdían una batalla, el general se hacía un seppuku. Sí, pero o sea, ¿qué aporta, por ejemplo, no? O sea, No, son ya, pues, más escenas podríamos metidas decir, simboliza que perdieron. ¿Por qué? A lo máximo. ¿Ah? O sea, ¿por qué? Porque Simboliza que perdieron, ya, pues que los japoneses perdieron, a lo máximo podríamos decir de que es una muestra también de la visión de los japoneses, ¿sí? eh, Eh, bueno, creo que Nat se fue. ¡Ay, no, Finfantes, me abandonó! ¡No! No fui para allá, prohibido hablar porque no se fue. no, Finfan, a ver, ¿tienes algo que decir? Sí, mira, lo que tengo que decir de la película es que para mí está mal el argumento de que la mitad de la película está bien para que quede natural, porque en ese tiempo que pudieron haber invertido, lo pudieron haber manejado de otra forma y hubiera estado mucho mejor. Por ejemplo, ese tiempo que pusieron a guerra, sufriendo, tirando ganadas, y todo ese tiempo que para mí fue una pérdida de tiempo, porque con una, dos, tres escenas ya no se daban a entender que estaban pudiendo más, pudieron haber caracterizado mejor a los personajes, y cuando los personajes morían, automáticamente nosotros nos íbamos a sentir, nos iba a pegar y nos íbamos a empatizar porque el personaje nos importaba más. Como el personaje nos importaba menos, tenernos media hora de viéndolo disparar tiros no me parece una forma eficaz de empatizar. Pudiste haber invertido todo ese tiempo que pudiste en caracterizar mejor a tus personajes y darles unas mejores razones y mejores interacciones con el protagonista, y cuando mueran los personajes ya directamente, con que la escena dure poco, te iba a impactar porque el personaje ya vayas empatizado y el personaje ya tenía una función, un rol en la película. Hablo bueno. La verdad, pues no veo mucho problema en tipo, granada, tal, va a balear, tipo, es el típico infierno de guerra que muestran en las películas, tipo, si quieres otra vez comparar, Platoon también tenía estas escenas largas de ellos baleándose entre sí, y tipo, ¿cómo era el otro? Los compañeros que morían realmente, o lo salvaba de él, y a lo máximo uno de ellos muere, ¿sí? Uno de ellos de quien no desarrolla muere y no se le da más de 5 segundos de importancia, así que tampoco busca en su muerte que tú empacites con él. El único en sí, el compañero que intenta empacitar justamente es el que se le dio cierta caracterización, que fue justamente el que tiene la conversación ahí en la noche, ¿sí? Y justamente, y con ese es el que la película busca que empatices. A mí no me parece que tenga sentido que la compares con Platoon, porque directamente Platoon tiene otros temas y trata de otra forma. Platoon trata directamente de la guerra y de las consecuencias psicológicas, así que las escenas de guerra tienen sentido, porque las escenas de guerra afectan psicológicamente al protagonista y tiene contenido todo lo que ocurre. En cambio, las escenas de guerra están en esta parte están para estirar demasiado y no hacen un punto. El punto, como dice gente, como venimos diciendo, llega recién cuando Desmond empieza a hacer las cosas, empieza a salvar a sus compañeros y empieza a interactuar con los personajes al final de la película. No están ahí para hacer un punto. En Platoon, todas las escenas de guerra, además de la escena del pueblo, todas están para hacer un punto y trabaja bien sus temas. En cambio, esta película, las escenas son vacías, no tiene contenido en sí. Entonces son innecesarias, no son escenas que se estén cargando de contenido, no están cargando carga psicológica o que se están volviendo loco o desarrollando personajes. Está ahí para hacer entretenimiento barato y está demasiado estirado. Pudo haber tenido más contenido en mucho menos tiempo y mejor. Bueno, pero es que las escenas de guerra es para dar cierto contexto de guerra. Aunque lo digas así con Platoon, sí tiene varias escenas donde literal es o el tipo diciendo, vamos, con las metralletas. O, o ya, pero tipo en las escenas de guerra, tipo,
es el infierno de Dante, sí, para dar cierto contexto de guerra, porque tal, y entre esos se intercalan Desmond curando a la gente, hablándoles, o el tipo diciendo que le salve, tal, después Desmond justamente en la parte muy pacifista, justamente es Desmond. En medio de todo eso, salvando al tipo con el que se llevaba mal, y el tipo enseguida salvándolo a él. A pesar de que Es sí, que es tipo, no sé, no se alarga más de 5 minutos las batallas, no se alarga más de 5 minutos la escena así de pura acción para que después ya te muestren a Desmond salvando gente y Desmond salvando al compañero que después lo salvaría él para después llevarse bien y después de que ese mismo muera. Es que en sí esas escenas no son tan malas porque, o sea, no son tan reiterativas como supuestamente dicen, porque encima, de hecho, nos muestran distintas formas de cómo Desmond nos va salvando uno por uno, incluso nos va mostrando cómo sobrevive con su sigilo y eso, nos va mostrando cosas que al ser un soldado sin armas, solamente él podría hacer, o sea, por lo general un soldado cuando tiene sus armas ataca, pero en la película nos ha mostrado como varios se hacían los muertos y atacaban. Pero Desmond lo que prefería hacer era esconderse, curar a otras personas. De hecho, lo va mostrando de distintas formas. O sea, eso se va trabajando. No será a lo mejor súper detallado, contará bastantes dilemas, etcétera, pero es trabajar algo que se había presentado y de lo que se estaba hablando desde el comienzo de la serie, de la película. Mira, comparándolo con Platoon, yo creo que las escenas de guerra en Platoon sirven para caracterizar a los personajes de alguna forma. Y en esta película, ¿no? Hasta el último hombre, pues no, me parecen relleno. Pero bueno, ¿algo más que quieran discutir de la película? ¿Qué tema faltaría? Ya discutimos los valores, esta conveniencia, está esto de las escenas. Que porque el Ahora sí, protagonista quedaba sonriendo a cada rato. Parecía que estaba haciendo comercial de dentífrico. Ah, bueno, pero ese es Andrew Garfield. Eso es Paco. No, bueno, ese sí es jodas. Eso es caracterización. Bueno, algo que quería también mencionar, esto de que ¿no les parece que en cierto modo la película tiene, o sea, cierto mérito en el que, bueno, o sea, actualmente vivimos en un mundo bastante globalizado y crítico, y que la película trate sobre una figura histórica, patriota, y que resalta a su país, que es Estados Unidos? ¿No les parece en parte el lado bueno de cualquier una película? Mira, sobre esto, agente, espera. Sobre esto se dice, no, tal. Tú me has dicho, no, tal. El tipo intenta subvertir al ejército, pero es que, aún viendo más, yo, la primera vez que vi la película, de por sí sentí ganas de. Sí, entonces, me inspiraba más a entrar al ejército que más bien irme y seguir. De hecho, eso pasó, ¿no? O sea, esta persona es en que la vida real. caso, el tipo siguió sirviendo hasta sus días de muerte y tipo, me he encontrado incluso, pues, gente comentando, tipo, como sus primeros días, él era como el general que les atendía, que les daba como el gesto de bienvenida y les entrenaba. Ya, Tipo, bueno, en mi caso, el protagonista me parece una persona bastante admirable, ¿no? En el sentido de que sí era una buena persona y muy patriota, pero creo que eso no, o sea, con buenas intenciones, las buenas intenciones de la película, pues las ejecuta mal, ¿no? Entonces, cualquiera puede decir que sí, o sea, no, es bonito, es todo eso, pero hasta ahí. O sea, no por eso le sumo puntos yo a la película. Pues, supongo que ahí dependería ya de no sé, creo que ya dimos todos nuestros puntos, ¿verdad? sí. O sea, ahí diría que A lo supongo que ahí máximo podría tendrían ver agregar de que la historia del real del tipo es bastante triste. La sí, enfermera está o 10 de sea, 10. ¿Recordás la escena final? La granada que pateó y le jodió la Sí, pierna. muy ya lo ¿Sí? traigo, muy No, pues, es como que esa digo, ¿no? situación. No, Flota es que. armas. No, ¿qué crees? En la historia real fue diferente. Tipo, él pateó la granada, pan, le voló la pierna, se quedó 5 horas solo donde él tuvo que avanzar sus metros hasta que le enviaron una camilla. Cuando él iba a bajar, llegó otro soldado, primero que él.
Y entonces él dijo, no, vos baja. Y entonces en ese momento le acertaba una bala en el brazo que le partió el hueso y tuvo que agarrar por primera vez un rifle y hacerse un torniquete. Bueno, esta cosa para cuando te parte los huesos. Y él mismo solo volver. Después de la guerra le dio tuberculosis, le dio sordera por culpa de la granada, le Sí, dio tuvo muy mala suerte el tipo, sí le hiciste. sordera por 10, y después de 10 años por fin se recuperó de la sordera, para después, técnicamente, digamos, matar a su esposa por culpa de que él estaba conduciendo y tuvo un accidente de auto donde murió su esposa. Sí, se casó 2 años después. Otra vez. Muy sad. Eh, bueno, bueno, por cierto, algo que me acordé es que si bien me dijiste que la película, que Mel Gibson cortó partes de la película para no ser exactamente, Sí. para que no parezca tan irrealista, también le agregó partes, Pues porque en la historia real, hasta donde yo tengo entendido, no sé, él salió en esa batalla, ileso, y esa escena del final, de él bajando no, en justamente lo. camilla, pues no fue Ajá. así. Esa escena de la No, camilla, no. sí, yo te conté cómo había sido. Te lo acabo de contar, de que No, sí, golpeó sí la te he granada, escuchado, se pero quedó 5 horas bueno, tal solo. vez bueno, esto es más curiosidad, no es tanto de la película, pero bueno, tal vez yo No, o algunos de bueno, nosotros han leído mal la historia. en resumen, es que justamente él camina solo al puesto, él se fue caminando solo con un hueso entablillado, ¿sí? Eh, y se quedó como 5 horas solo, después se fue caminando solo con un hueso entablillado, él solo al puesto de curación del ejército, ¿sí? Él solo, pues justamente esa escena final es más, entre comillas, realista que la historia real. Bueno, Sí, bueno, creo que igual ya yo creo hemos, que ya, sí, ya estamos empezando a irnos fuera de lo que viene sí, ya siendo la estamos, Bueno, película. curiosidades estamos discutiendo, ¿no? ya Yo estamos pensaba poniendo. yo pienso que a partir, Solo yo quiero decir pienso a que Nat y partir yo de Dex, domamos, Nat y yo domamos. No, okay, pendejo. okay. Incluso yo domé a Nat cuando me empecé a discutir con él. Yo, Así que, yo pensaba dar un acuerdo de paz, decir que el público decida si Dex tenía razón, si yo tengo razón, pero no, Dex, domamos, sí, Dex, Dex se ha domamos, domado él solo. vamos a todos, domaste a vos mismo, domamos al público, a tu mamá, a todos. Y bueno, digan sus conclusiones, ¿no? ¿Qué opinan de la película final? Y ya está. las mismas que antes, punto. Bueno, bueno, eh, Bueno, Nat, tus conclusiones. bueno, mis conclusiones son esas, de que si bien no me parece una maravillosa película, no le daría capaz el 7, le dejo en un 6. Me parece que es que me gusta mucho el intento y que otra vez ese mensaje de querer hablar al nacionalismo americano, a pelear por tu pueblo, al encontrar otras formas de apoyar a tu gente que no sean de las convencionales, me parecen buenos mensajes, sí, pero capaz no todos estemos de acuerdo con la ejecución, capaz a algunos le parezcan mejor que a otros, pero otra vez por A el lo tema del máximo, mensaje, sí. Dex, estoy dando mis conclusiones. pero pero al final me terminó gustando. O sea, la Sí, considero que por lo menos si está arriba del 5 para vos. Es mira, que siga. mira, sí, tienes razón. Esta parte de que yo veo más el mensaje como, no seas, no el mensaje como, sé pacifista, no. Yo veo el mensaje como, si eres pacifista, hay formas de ayudar al ejército. Hay formas de servir y ayudar en una guerra que, que no estén en contra de tus ideales, ¿entiendes? Bueno, ahí sí ya mis conclusiones. Vale, Finfan. Siempre digo ¿entiendes? Y la película me parece mediocre barra mala. Como vamos. Miren, gente, FinFan cambió de mala a medio que ganamos. No, me convencieron de que la primera parte no es tan mala, la segunda parte me sigue pareciendo mala, pero la segunda parte tienen razón que hay algunas cosas que yo capaz exagero un poco, pero sí, la segunda parte me sigue pareciendo mal, y la película pudo haber llevado mucho mejor su mensaje y se pudo haber ejecutado muchísimo mejor. Pero en conclusión, mediocre nada más. Bueno, gente, ahora de todos
Caminemos Será Dex, ¿para qué abrazados. falta la conclusión de la gente, Dex? Bueno, yo creo que Desmond como persona me parece un tipo bastante cabezadura, pero al final del día es una buena persona. Pero que a pesar de las buenas intenciones que puede haber tenido él o la película en general, pues me parece que la ejecución es bastante malita y por ende la película me parece mala y hasta podría pasarla como mediocre, pero no mucho más. En general no me gusta, la verdad. Y bueno, eso es todo. Eso es Bueno, todo. gente, todos Entonces, vayámonos abrazados. Esto es bueno, mejor que los debates de Dumentio. compartan sus Hasta luego. opiniones en los comentarios porque lo voy a subir a YouTube. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, supongo. Hasta Un luego. gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y adiós.